deja que los muertos entierren a sus muertos. Hola queridos hermanos, estamos hoy a miércoles 30 de septiembre. Celebramos a San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Con él cerramos este mes que la Iglesia consideramos como el mes de la Sagrada Escritura. Y de alguna forma, tratamos a veces más, a veces menos de promover la Sagrada Escritura, especialmente dentro de este mes. Pues bien, vamos a escuchar este Evangelio que es de San Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. Dice: Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues primero alguna palabrita en torno a San Jerónimo. San Jerónimo es un santo que nació en Estridón, Dalmacia, hacia el año 340. Estudió en Roma y allí fue bautizado. Abrazó la vida ascética, marchó a Oriente y fue ordenado presbítero. Volvió a Roma y fue secretario del Papa Dámaso. Fue en esa época cuando empezó su traducción latina de la Biblia. También promovió la vida monástica. Más tarde se estableció en Belén, donde trabajó mucho por el bien de la Iglesia. Escribió gran cantidad de obras, principalmente comentarios a la Sagrada Escritura. Murió en Belén el año 420. Hoy que escuchamos, o más bien que rezamos la liturgia a las horas en el oficio de lectura, nos viene ahí un texto de San Jerónimo que es el prólogo al comentario que él hace del libro del profeta Isaías, y de él dice que es como el compendio de toda la Sagrada Escritura, que en él se encuentran los misterios profetizados de la encarnación del Verbo, del siervo de Yahvé, de la pasión y la muerte y la resurrección de nuestro Señor. También nos dice San Jerónimo, nos dice San Jerónimo que quien desconoce las Escrituras desconoce el poder de Dios, como el mismo Cristo lo dice, cuando hablando con los saduceos dicen que desconocen las Escrituras, desconocen el poder de Dios, reprochándoles que no creían en la resurrección. Y entonces concluye también diciendo San Jerónimo que quien desconoce las Escrituras desconoce a Jesucristo. Creo que también, a lo largo de los siglos siempre la Iglesia ha promovido
desde luego cuando se hizo ya como más accesible la Sagrada Escritura para todo el pueblo de Dios. Antes era más bien accesible para los clérigos, y estos a su vez, la predicaban al pueblo, pero siempre ha ocupado un lugar importante la Sagrada Escritura para la Iglesia, porque es la presencia del mismo Cristo. Últimamente la Santísima Virgen María en sus apariciones y sus mensajes en Medjugorje nos ha estado insistiendo en la importancia, la necesidad de que todos los días, sobre todo por la mañana, meditemos y profundicemos en la palabra de Dios. Qué importante es conocer a Jesucristo, porque pues nadie ama lo que no conoce, y a quien no conoce, y conocer a Cristo es amarlo, y amarlo es servirlo, y servirlo es vivir en su gloria. Pues bien, entonces respecto al texto que escuchamos hoy de San Lucas, está dentro del contexto de la subida a Jerusalén. Ya Jesús con sus discípulos en el Evangelio de San Lucas asciende hacia Jerusalén y hacia su meta, que será su misterio pascual, su pasión, muerte y resurrección y ascensión al cielo. Y en esa sección que es la subida a Jerusalén se encuentra como subtítulo que le ponen los que elaboraron la Biblia de Jerusalén, que se llama Las exigencias de la vida apostólica, de la vocación apostólica. O sea, el llamado a la vida apostólica tiene unas exigencias. Y aquí vemos 3 distintos casos de personas llamadas por Cristo, o de personas que quieren seguir a Cristo, y Cristo les responde de distintas formas. El primero le quiere seguir y Jesús le dice que las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. O sea, es exigente para el apóstol imitar a Cristo, porque Él no tiene dónde reclinar la cabeza. Y ciertamente en muchas ocasiones pues no tenemos un lugar fijo donde vivir, a veces en una parroquia, otras veces en otra, pero una casa así tal cual, pues no. Y bueno, pues es parte del seguimiento del Maestro. A otro Jesús le dijo: sígueme, pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le responde con unas palabras que, como muchas, no es tan fácil entenderlas, o quizá no a la primera uno las entiende. Y Jesús le contesta: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Aquí juega Jesús con el significado material y espiritual de esta palabra muertos, ¿no? O sea, aquellos que no están en el reino o que no conocen el reino, ya tarde o temprano enterrarán a sus muertos. Ocúpate tú por predicar y anunciar el reino. Esto porque le pidió que le dejara primero enterrar a su padre. No es que su padre estuviera expuesto su cuerpo en ese momento, sino que lo que le pedía es que le diera chance a que su papá muriera, y ya hasta que su papá muriera entonces le seguiría, ¿no? Y sabemos que eso es posponer el seguimiento de Cristo, y a Cristo no le agrada eso, le agrada la radicalidad, ¿no? Y por último, y en esta quisiera detenerme un poquito más,
Otro le dice: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Y Jesús le contesta: el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Y pues aquí me remitió a un texto de San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 13, que dice: olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante. Esa actitud la tiene San Pablo respecto al seguimiento de Cristo. Olvido lo que dejé atrás y me lanzo hacia lo que está por delante. Y me he dado cuenta que pues eso sucede cuando alguien se determina a seguir a Cristo o servir a Dios. Por ejemplo, el mismo Cristo en el momento de sus 30 años, cuando se decide a irse a bautizar por Juan el Bautista y iniciar así su ministerio público, pues se tuvo que desprender o separar físicamente de su Madre Santísima. Eso debió haber sido muy doloroso, tanto para ella como para él. O sea, hay situaciones, momentos, personas y circunstancias en las que Cristo nos pide separarnos de personas que amamos mucho, y eso es muy doloroso, pero pues Él lo hizo antes y Él nos ha dado ejemplo, y solamente se entiende desde la perspectiva del primer mandamiento. Solamente así se entiende, porque Dios nos ha dicho: amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento, y es justo porque es Dios. Y si verdaderamente ama uno a Dios, Él debe ser el centro de nuestra vida, el principio y el fin. Y ponerlo en práctica pues no es fácil. La misma Santísima Virgen María tuvo distintas etapas su seguimiento de Dios, su obediencia, y uno de ellos fue quizá el culmen, cuando estando en la cruz, contemplando a su hijo al pie de la cruz, viéndolo, cómo se habrá destrozado su corazón de madre. Y esa prueba que Dios le ponía de ir más allá de su amor natural de mamá, entregarle a Dios su Hijo amado para después recuperarlo resucitado. Y además de pilón, unos puñado de hijos ingratos, asesinos de su hijo, que tuvo por herencia al decirle que sí al crucificado cuando Él nos entregaba como sus hijos. ¡Qué bárbaro! No lo entiendo. Pero es que es un salto enorme de fe, ¿no? Solamente desde el amor a Dios se puede entender. Solamente desde el amor al amor se puede entender. Amando a Dios sobre todas las cosas, es solamente así como se puede uno pues desprender de las personas que amas por amor a Dios. Y pues cada circunstancia es distinta. Por ejemplo, al padre Rafael Orozco, cuando su párroco le mandó decir a través de una persona que él quería que se metiera al seminario, pues inmediatamente fue y se despidió de su papá que estaba en el campo. Su papá se puso a llorar, soltó las herramientas y le dijo: mi hijo, aunque tuvieras que pasarme por encima, sigue a Dios. Sigue a Dios. Y no le pudo decir a su novia y se lo mandó decir a través de un primo,
porque no tenía fuerzas para decirle. Y ella le contestó a través de un mensajito escrito, obviamente, que conserva ya al atardecer de su ministerio, cuando él ya es un cura que está jubilado y que ha vivido con alegría su ministerio. Le mandó decir pues que oraría a Dios por él y que fuera un buen sacerdote, y que si algún día se arrepentía, que lo esperaba para formar juntos una familia. Palabras más, palabras menos, pero nunca la volvió a ver. Y por otro lado, por ejemplo, San Francisco de Asís, que he escuchado de numerosas personas que ciertamente sí tenía un amor humano, un cariño tierno hacia Clara, y que un libro que leí de Nico Kazantzakis, el pobre de Asís, dice que ciertamente pues se desprendió también por amor a Dios de Clara, y sin embargo años después, habiendo sublimado su amor, Clara habiéndolo buscado para ingresar en esta hermandad, fraternidad, y seguir a Francisco, seguir a Cristo a través de Francisco, pues le costó un triunfo discernir si sí o si no, y hasta que por fin la aceptó. Dice la biografía, echándole antes tierra en la cara a Clara y habiéndose asegurado de que Clara no tenía otro interés más que el seguir a Cristo a través de él. Y bueno, sublimaron su amor y verdaderamente se vieron como hermanos. Esto solamente lo hace Cristo. Que Dios pues nos dé la gracia de amar a Dios sobre todas las cosas, y por amor a Él, si Él nos lo pide, dejar incluso subordinar siempre cualquier amor, por muy grande que sea, al amor de Dios. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.